Ahí estamos, ¿no? Bueno, ahí estamos en el Stata nuevamente. Acá está nuestro log. Vamos entonces ahora sí a poner manos a la obra para armar este modelo de Mincer que empezamos a preparar la clase pasada. Ante cualquier duda, no tengo problema que me interrumpan, me digan, profesor Octavio, esto no se entendió, por favor, hagámoslo de nuevo, porque la idea es que ustedes vayan entendiendo qué es lo que vamos haciendo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es preparar las bases que nos interesan, las variables que nos interesan. El modelo de Mincer, yo les dije que es un modelo que trata de estimar los retornos a la educación, con lo cual lo primero que va a tratar de hacer es explicar el salario a partir de una medida homogénea, como puede ser el salario horario, respecto de alguna medida de capital humano, como pueden ser los años de educación. Eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros. Entonces, lo primero que necesitamos es armar una medida homogénea de salarios. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les comenté que en la EPH hay sobre todo dos variables importantes que hacen a los ingresos individuales? Una es el ingreso a la ocupación principal, que es la pregunta 21, y la otra es el ingreso del total de ocupaciones, que es la pregunta 47T. Después está el ingreso de ocupaciones secundarias, ingresos de rentas, pero en general lo que es ingreso de rentas no se capta bien en la EPH. No, en parte puede ser por un tema ¿cómo se llama?, de diseño de la muestra, o sea que no se captan, son quizá pocos proporcionalmente, pero sobre todo, o sea, los hogares que ahorran, pero sobre todo, el punto sería que los hogares que tienen ingresos por rentas, en la medida en que eso tiene que ver con declaraciones juradas de impuestos a las ganancias y demás, muchos hogares no los declaran, directamente dicen que no tienen, con lo cual eso se sabe que está subestimado en la EPH. Pero el salario es nominal, digamos, es lo que declara la persona haber cobrado el último mes. Ahora, el último mes quizá trabajó una semana o quizá trabajó 2 días. Una persona que hace changas, por ejemplo, no trabaja todos los días de 40 horas o 48, 45. Entonces lo que tenemos que hacer es homogeneizar la unidad de medida. Y entonces lo que vamos a hacer es expresar todo en términos de horas trabajadas. Para lo cual vamos a crear esta variable, gen horas, que va a ser la variable de horas propiamente, siempre que sea menor a 70. O sea, esto simplemente, para no modificar la base, creamos una variable nueva. Vamos a mirar a ver si quedó. Ah, no, en descargas no debe haber quedado. No. Vamos a mirar el pH. Bueno, no es estrictamente la misma de este año, pero es de hace un año atrás, el diseño de registro. Entonces, esto era para buscar la pregunta esta que tenemos aquí, que es pp3e-tot, con mayúsculas. Esta que tenemos aquí, ¿ves? Total de horas que trabajó en la semana en la ocupación principal. Entonces, esta variable va a ser el denominador respecto de la cual vamos a dividir la pregunta 21, que es ocupación principal.
Entonces, creamos la variable horas, la pinto y control D para correr. Venimos aquí nuevamente y si le pido un browse con minúscula, voy con control hasta la derecha y veo aquí entonces que tengo ya las horas calculadas. Si quisiera podría poner ¿cómo era? pp3e, perdón, puse mal, pp3e, guión top y horas, que es la que acabo de crear. Ven que en general, como le pedí que fuera menor a 70, o sea, ¿esto por qué? Y estamos suponiendo que 70 son outliers, una persona que trabaja 70 horas, o es un error de carga, o si no es un error de carga, son casos muy excepcionales y como pueden llegar a sesgar el resto de los resultados, entonces arbitrariamente decidí en este caso dejarlo afuera, no computarlos. Si hiciéramos, lo correcto sería hacer un tabulado de la pp3 o directamente un summarize con detail, como dijimos la vez pasada. Y entonces ahí vemos que tenemos, por ejemplo, varios que tienen hora 0, largest con 99, son varios casos con 9,99, y tenemos por ejemplo, el percentil 99, casos con 84 horas. Podríamos hacer un histograma también, por ejemplo, pidiendo la variable pp3e y un bajo tot. Frecuencia. O sea que tenemos casos muy altos, vamos a decirle lo mismo ahora, pero que sea menor a 200, por ejemplo, if pp3e-tot menor a 100. Bueno, ahí por lo menos tenemos una distribución un poco más razonable. Tenemos la media más o menos, hay una distribución que se parece bastante a una distribución normal, donde la mayor frecuencia la tenemos en las 40 horas, que es lo razonable, 8 horas de lunes a viernes. Después le sigue en torno a las 48 horas, gente que trabaja los sábados, pero nos encontramos con casos de más de 80 horas declaradas y casi 100 horas. 80 horas declaradas es trabajar 16 horas. Habría que ver, podría ser de pronto alguien que trabaja en una mina y lo engancharon justo en la semana siguiente a que bajó de la mina. Entonces tuvo 15 días trabajando y se le computan todas las horas. Pero bueno, como son casos particulares, por eso es que arbitrariamente decidí ponerle el corte en el 70. Bien, sigamos con lo nuestro. Entonces ahora digo que sea el salario, que es la pregunta 21, o sea, creo una variable wage, que es la pregunta 21 de ingreso de la ocupación principal, a la cual la llevo ahora. Para eso, como el salario está expresado en meses, primero lo anualizo, después lo divido por la cantidad de semanas del año y luego lo divido por las horas trabajadas en la semana, dado que la unidad de medida de las horas es la semana. O sea que tenemos pregunta 21 por 12 meses, dividido 52 semanas que tiene el año, dividido las horas declaradas. Y acto seguido lo que hago es crear la misma variable, salario, pero ahora en logaritmos. ¿Se acuerdan que la vez pasada también hicimos lo mismo? La transformación logarítmica aproxima a una distribución más parecida a la normal. Por lo menos le quita el sesgo,
la simetría que tienen las distribuciones de salarios, ¿no? Entonces pintamos acá, control D. Si se animan ustedes, por supuesto, lo pueden ir haciendo en este momento. Si tienen levantada ya la base, estaría bueno. Vamos de nuevo a ver hacia el final. Y aquí ya tenemos entonces el salario declarado y el salario horario. Ahora podríamos ponerle que me muestre, por ejemplo, en la P21. Vamos a seleccionar de aquí, por ejemplo, el CODUSU, el componente, la pregunta 21. Vamos a pedirle horas y le pido wage y le pido el wage. Después podemos poner también categoría de ocupación, es esta, que ya viene armada. Y bueno, con esto es suficiente. Y ahí tenemos, nos muestra una base un poco más pequeña, tenemos el ingreso declarado, ven que obviamente donde no aparece ingreso, porque tiene ingreso 0. Otra que podríamos poner, por ejemplo, es la variable estado. ¿Se acuerdan que estado me dice si está ocupado, desocupado, inactivo o menor de 10 años? Acá tenemos, por ejemplo, menor de 10 años, 4, el 3 es inactivo, por eso no tienen ingresos, ¿no? Bien. Seguimos adelante. Después creo, simplemente renombro, no creo ahora, renombro, comando rename, cuál es la variable que selecciono y el nombre nuevo que le quiero dar. La CH06 es la variable edad, vamos a chequearlo aquí, pongo CH06, ¿cuántos años cumplidos tiene? Es la edad del cuestionario de hogar. Y simplemente le pongo edad. Y luego creo otra variable que se llama edad SQ, square, que es, voy a agrandar aquí así se ve mejor, simplemente la edad al cuadrado. La potencia se hace con este acento circunflejo, ¿no? Con la carpita esta. Esa tiene que ver en cada uno en su teclado, según qué teclado tenga, dónde está. Normalmente está con Alt cerca de la P o de la ñ, en función si tienen teclado español o teclado latinoamericano. Control D, corremos y ahora aquí me va a aparecer, en vez de CH06, ven que dice edad 04, 05, edad 07. Lo que hice fue cambiarle el nombre y al final de todo, edad SQ, que es la que creé recién. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Sí, todo bien. Bien. ¿Por qué imaginan ustedes que creé esa variable edad SQ, edad al cuadrado? ¿Qué es lo que hace una función cuadrática en relación con la variable dependiente? Si yo tengo una función y cuyo dominio es una función cuadrática, ¿qué forma tiene esa función matemática? Chon chon. ¿Quién se acuerda de mate? ¿Va a ser una recta? ¿Ah? Digamos, una parábola. Una parábola, exactamente. O sea, va a ser una parábola y la derivada segunda de esa función, o sea, del término cuadrático, me va a definir si la parábola está creciendo a tasa o variando a tasa decreciente o a tasa decreciente. O sea, me va a decir si la parábola tiene el vértice abajo o lo tiene arriba.
Entonces ya se pueden ir imaginando que yo lo que estoy tratando de capturar, lo que voy a tratar de capturar, es si la relación entre el ingreso, que va a ser mi variable dependiente, y la edad, que es mi variable independiente, tiene una forma cuadrática. ¿Cuál sería la intuición detrás de hacerlo de esta manera? Pensar que el ingreso varía cuadráticamente respecto de la edad. ¿Qué pasa? Conforme una persona aumenta sus años de vida, ¿cómo le van en sus ingresos? Una persona, digamos, cuando recién están haciendo, en el periodo de crecimiento, estimamos que no tiene ingresos, después tiene una edad, que es lo que nosotros llamamos la edad activa de trabajo, ¿no? Hasta que se jubile, que es cuando Sí, deja de... vamos a superar la edad activa. ¿Mm? La edad Claro, activa. O alguien no sé, comienza a trabajar a los 18 o 20 años, no sé. sí, más o menos. Eh, digamos, a medida que va ganando experiencia, se va haciendo más productivo y va a ir ganando más, es lo que estimamos. Y va ganando más, perfecto. ¿Y esa función tiene un máximo o crece siempre? Puede tener un máximo, sí, sí. O sea, la intuición que hay detrás es que el máximo ingreso, el máximo salario se logra entre los 40 y pico y 50 y pico. Pero conforme uno se va aproximando a la edad de jubilación o supera la edad jubilatoria, el ingreso salarial, si es que tiene todavía salario, se reduce. Y si fuese cuenta propista, lo mismo, sigue siendo su ocupación principal. O sea, creamos ahora una variable cuadrática porque la intuición que tenemos es que existe un máximo en esa relación, que hay una edad donde el salario promedio alcanza un máximo y luego comienza a decrecer a medida que seguimos aumentando la edad de las personas. Después tenemos que ver si eso empíricamente se verifica o no, ya lo veremos. Bien, ahora yo les dije que el modelo de Mincer trata de estimar respecto de alguna variable de capital humano. En el modelo original lo que tiene no son años de educación, sino experiencia laboral. Mincer lo hizo con encuestas de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen datos de todo y nosotros no. Entonces lo que hacemos es un proxy, que es tratar de medir los años de educación. Vamos al diseño de registro. ¿Se acuerdan que teníamos estas preguntas acá, que las vimos? Donde dice, por ejemplo, pregunta primero si sabe leer y escribir, para saber si la persona es analfabeta, la pregunta 9. La pregunta 10 dice si asiste o asistió a algún establecimiento educativo. Si asiste, no asiste, pero asistió, nunca asistió. Si el establecimiento es público o privado. El nivel más alto que cursa o cursó. Y acá tenemos jardín, primario, escuela general básica de cuando existía. Todavía hay personas que han cursado la escuela general básica, personas que están en el orden de los 40 y pico años, 45, 50, por ahí. El polimodal es lo mismo, eran los últimos 3 años que seguían a la escuela general básica. La escuela general básica eran 9 años, 3 ciclos de 3 años, en realidad. Se había modificado por un tiempo lo que sería escuela primaria y secundaria, y teníamos, sobre todo en provincia de Buenos Aires, en capital, 3 ciclos, EGB1, EGB2, EGB3, y luego el polimodal. Después tenemos el terciario, universitario, posgrado universitario y educación especial. Pregunta 13, ¿finalizó el nivel o no? Y la 14, ¿cuál fue el último año que aprobó? Bueno, se podrán ir imaginando que empezando a combinar estas preguntas, los resultados de estas preguntas, no solamente uno puede hacer un cálculo o construir una variable numérica, que es lo que vamos a hacer ahora, variable numérica de años de educación, sino que incluso puede comparar la edad de la persona, si la edad se corresponde, por ejemplo, con el año en que efectivamente está cursando. Uno puede tomar, no sé, a los jóvenes y niños
en edad escolar y en función, como tenemos además la fecha de nacimiento, se puede armar una rutina, programar una rutina que le atribuya cuál es el año en el que debería estar, el año de cursado. Y entonces podríamos comparar el año en que efectivamente está cursando con el que debería y hacer una medida de retraso escolar, por ejemplo. Eso se puede hacer con el EPH. Pero no lo vamos a hacer eso. Ahora lo que nos interesa es otra cosa. Entonces vamos a empezar a trabajar con estas variables. Yo ya lo tengo armado. Les muestro qué es. Esto después, si no está subido en la plataforma, se lo subo. Pero la lógica es esta. Vamos a crear una variable que se llama años_educ, años_educ, y después lo que vamos haciendo es, al principio años_educ le pongo valor missing, cuando le pongo puntito, crea la variable simplemente. Si le digo ahora, por ejemplo, que tabule años_educ, que la acabo de crear, me dice que no hay observaciones. Si le pido que me muestre aún con los faltantes, con los datos missing, coma miss, sería la opción, me muestra ahí 46.860 casos donde todos son nulos. Y ahora entonces empezamos a reemplazar esos datos. El primero que digo es que le dé valor de la pregunta 14, que dice cuál fue el último año que aprobó, si, if, CH12 es igual a 2 o CH12 es igual a 3. CH12 es cuál es el nivel más alto que cursa o cursó. Entonces 2 y 3 es primario y EGB. O sea, como jardín y preescolar no lo vamos a considerar, si tiene primero, segundo, tercero y quinto y es primario y EGB, simplemente este valor es el que vamos a tomar para años de estudio, años de educación. Siempre que la CH13 no sea igual a 1. Fíjense, el no igual se pone con signo de admiración de cierre e igual. Reitero, notemos aquí. Cuando estoy definiendo una variable, pongo un solo igual. Si estoy poniendo una condición, ahí va doble igual. No sé si se acordaban que eso lo mencioné, creo, la vez pasada, o si no, no me preguntaron. Esto es muy importante, si no les va a tirar error. Cuando uno pone la condición, para la igualdad va doble igual. El no igual, la condición adversativa, es signo de admiración igual. También se puede poner el acento, la curvita, digamos, y el igual también. Pero es más cómodo con el cierre del signo de admiración. Entonces, siempre que la pregunta 13 no sea igual a 1 y que la pregunta 14 sea menor que 90. Vamos a ver qué significa esto. Pregunta 13, ¿finalizó ese nivel? Sí o no. O sea, le estoy diciendo, si finalizó, o sea, si es igual a 1, en definitiva, no le calcules esto, déjalo en missing, eso es lo que le estoy diciendo. Ahora, si no finalizó o no contestó, computemos este valor como años de educación, que puede ser el cuarto, tercero, quinto. Indica, por ejemplo, que todavía está cursando. CH14 menor que 90, es esta de aquí. 98 es educación especial y 99 no sabe, no responde. Entonces, de nuevo, queremos, para calcular retornos en la educación, vamos a dejar afuera a los alumnos que estudiaron o estudian en la escuela de educación especial. Condición siguiente, reemplace que años de educación, póngale 4. De nuevo, si estamos en primaria o polimodal,
Y lo mismo, no igual a 1, es decir, que no finalizó el nivel, pero puede ser educación especial. Perdón, yo había dicho que no los considerábamos. Si los considerábamos, solamente que le ponemos un valor de 4, como 4 años de estudio, un promedio de la primaria. Finalmente decimos que años de educación es 0 si CH12 es igual a 1, es decir, si está en jardín y preescolar. Seguimos, le ponemos valor 7 si CH12 es igual a 2, o sea, si es primaria, o CH12 igual a 99, es decir, que no responde, y CH13 igual a 1, es decir, que finalizó el nivel. Si finalizó el nivel, le ponemos 7, porque esto es primaria. Lo mismo si es EGB. Si es EGB, en vez de 7, le ponemos 9. Finalizó el nivel, y es el último año que cursó. Por lo tanto, dejamos en 7 y 9. Y así vamos haciendo con los demás. Ahora, si estamos en secundaria o polimodal, valor 4 y valor 5 de la pregunta 12, tenemos valor 4, secundaria, valor 5, polimodal. Lo que le decimos es que haga CH14, el valor de CH14, o sea, el último año que cursó, que es este aquí, el último año que aprobó, perdón, más 7 años en el caso de la primaria y más 9 años en el caso del EGB, en el primer, siempre que no haya finalizado el nivel, porque si finalizó el nivel directamente le ponemos 12, que es el total, sea para la secundaria o para polimodal. Secundaria terminada tiene valor 12. Polimodal no terminado sería EGB. Le ponemos el último año cursado más 9. Con la terciario universitario procedemos de la misma manera. Ponemos cuál es la condición y le sumamos en este caso los 12 años de la escuela primaria y secundaria. Si terminó el año le ponemos 16, si no lo terminó arbitrariamente ponemos, por ejemplo, 13. Bueno, y así con algunos otros criterios, algunos criterios arbitrarios para datos faltantes. ¿Se entendió la lógica, cómo uno va? Esto es un trabajo un poquito de hormiga, que cuando uno quiere hacer esto, tiene que dedicarse a ver todas las posibilidades lógicas e ir programándolo. Lo único que hacemos en cada hilera, entonces en cada comando, es reemplazar el valor de la variable que creamos por un valor tal sujeto a ciertas condiciones. Entonces yo voy a pintar todo esto, corro con control D, vamos a ver que no haya ningún error, no, corrió todo. Entonces ahora ya podemos poner un tabulado de años de educación y vemos que todos los datos, los valores tienen algún dato. Lo mismo podríamos hacer un histograma, por ejemplo. Podemos tomar esto que habíamos escrito antes, en vez de la variable horas, vamos a ponerle ahora años de educación. Y vemos cuál es la distribución de la educación. Vemos una moda claramente en la escuela terminada. Y luego tenemos la que le sigue en frecuencia, es universitario terciario terminado con 16 años. Esto es meramente exploratorio. Aquí quiero ver si sobredad. Bueno, vamos a hacer, acá tengo una variable sobredad hecha, le digo una variable g, para cuando el mes de la CH05 es mayor a 6. ¿Cuál era CH05? Es la fecha de nacimiento. Entonces, fecha de nacimiento, día, mes y año.
CH05, la tenemos aquí. Ven que está en formato fecha, formato de día, aquí abajo. No sé si lo llegan a ver abajo a la derecha. ¿Ustedes ven el mouse cuando yo lo muevo para Sí. acelerar o no? Sí, Sí, se ve bien, entero. perfecto. Entonces, aquí en formato tenemos, cuando yo selecciono cualquier variable, me pone el resumen de las características. En este caso, CH05 es una variable que tiene formato de fecha. Si yo uso el comando month de mes de esa variable, lo que va a hacer es, fíjense la lógica, acá le digo gen g igual month de ch05, o sea, toma el mes de esta variable si es mayor que 6. Cuando ponemos la condición luego de un gen, lo que hace es crear una variable categórica, una variable binaria, 1, 0. Si se cumple la condición, le va a poner 1, y si no se cumple, al resto le va a poner 0. O sea, una forma más larga de hacerlo sería poner gen g igual a 1 if month ch05 mayor a 6. Y luego hacer un replace g igual a 0 si g es missing. Igual missing. Para ahorrarnos esos dos pasos lo hacemos en uno solo, que sería esto que tenemos acá. Control D, corro, y entonces ahí, si ahora le digo tab G, ya tengo la variable, la dummy, la variable binaria armada. Uno podría decir, por ejemplo, otra que fuese gen mayor if edad mayor o igual a 18, supongamos. Gen mayor, no era, perdón, no era igual. Gen mayor igual, edad mayor igual a 18. Ahora sí. Y entonces, si ahora le digo mayor, tab mayor, me dice la proporción de mayores de 18 que hay en la población. Si yo pusiese, por ejemplo, ahora un cuadro de doble entrada, digo tab, edad y mayor, ven que a todos los mayores de 18 los coloca en el valor 1 y a todos los menores de 18 en el valor 0. Bueno, esto para ver cómo funciona ese comando. No lo vamos a usar, así que eso lo inventé solamente para mostrar. Después acá tenemos gen sobre edad, lo que les decía recién. Por ejemplo, si año de educación es menor a edad menos 6 años, o sea que sería la edad que tendría que, para primer grado, por ejemplo, y G igual a 1, es decir, que cumple años en la segunda mitad del año, eso es lo que queremos señalar, o bien que años de educación sea menor a la edad que tiene la persona menos los 7 años en el caso de que cumpliera en la primera mitad del año. Esto sería para marcar los alumnos que tienen sobre edad. No recuerdo ahora si después lo vamos a usar o no, pero lo mismo, también podemos hacer sobre edad, un tab de sobre edad, pero para esto tendríamos que, esto no está bien, tendríamos que pedirle que lo arme en función de edades que tenga, que estén en edad escolar, ¿no? Sobre edad, sí, edad, vamos a ponerle, por ejemplo, menor a 18. Sobre edad, if edad menor a 18. Y en realidad lo que está faltando aquí es el famoso pondera, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, hay un 13% en el país de alumnos menores de 18 años que tienen sobreedad. O, por ejemplo, le podríamos decir, en vez de pedirle la edad 18, podríamos preguntar si es que todavía están cursando
están cursando. ¿Cuál es el nivel más alto que cursa? Finalizó ese nivel, no. Acá asiste, esta. Pregunta 10. ¿Asiste o asistió? Sí asiste, o sea, que la CH10 sea igual a 1. Le digo sí, CH10 igual a 1. De los que están asistiendo actualmente, hay un 32% en todo el país que tiene edad mayor a la que le correspondería, según su edad biológica. Bueno, curiosidad nada más, porque no vamos a trabajar con esto. Bueno, entonces ahora una vez que creamos la variable años de educación, volvemos. Creamos dijimos que íbamos a usar los años de educación como proxy, entonces creo una variable que sería exper, o sea, la experiencia laboral, que va a ser igual a los años, a la edad, menos los años de educación, menos 6. Es decir, ¿qué estamos suponiendo acá? Que la persona trabajó todos los años y no trabajó mientras estudió. Es un supuesto muy importante, porque no tenemos la historia laboral en la PH. No hay una pregunta que le haga a las personas cuántos años hace que usted trabaja, por ejemplo. Eso sí serviría, pero esa no está. Entonces, por ahora vamos a inventar esta, que es experiencia es igual a la edad que declara la persona, menos los años de educación, menos los 6 años iniciales hasta que entra en la escuela. Y por otro lado, si el valor nos da menor que 0, o sea, si la edad menos los años de educación menos 6 da menor que 0, le ponemos que no tiene experiencia laboral, porque podría ocurrir, ¿no? Sea por algún error o porque sea una persona muy joven. Y lo mismo, hacemos la experiencia al cuadrado, lo mismo que habíamos hecho con la edad. Después incorporamos otras variables. GenFem igual CH04 igual a 2. ¿Se acuerdan que era CH04? Sexo. Y CH2 es mujer. O sea que aquí lo que le estoy diciendo es que me cree una variable binaria, porque le estoy diciendo si se cumple esta condición, lo mismo que hicimos antes, póngale valor 1 a la variable fem, o sea, femenino. Aquí dice gen casado igual 1, si CH07 igual 1 o CH07 igual a 2. Aquí no es el atajo, ven que aquí dice CH07 actualmente está unido o casado. Si es unido o casado, sí, perfectamente podríamos hacer, vamos a correr esto. Ahí ya corrió y vamos a escribir ahora otra que sea más eficiente. Vamos a ponerle casado o pareja, vamos a ponerle en pareja, igual a CH07 menor a 3. Yo aquí le puse si es igual a 1 o si es igual a 2, acá le pongo menor a 3. Y ahora hago tabulado de casado y en pareja. Ven que coincide perfectamente. O sea, 0, 0 y 1, 1. No hay ningún caso que tenga de pronto, no sé, algún otro valor. Luego hacemos una recodificación, pp04b1. Este es otro comando que no lo habíamos visto. Entonces ponemos pp04b1. De la ocupación principal, las pp04 dice el negocio, empresa o institución donde trabaja es estatal o privada, a qué se dedica, esto es el código CAES Mercosur, la codificación de la actividad en 4 dígitos, y el INDEC
podríamos buscarla por el código, pero como en muchos casos nos facilita el caso de hogares, servicio doméstico, en hogares particulares. Entonces, si PP04B1 vale 1, esta es una dummy, significa que la persona trabaja en una casa de familia, que es servicio doméstico. Esto es muy importante porque en general, como en una época eran 1 millón de personas, hoy son un poco menos, pero es un número muy significativo que normalmente sesga muchos resultados. Entonces siempre es una variable que hay que tener presente. La otra pregunta es en cuántas casas trabaja. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Le estoy diciendo que si esta vale 2, vamos a poner a tabular PP04B1, vale 1 o vale 2. Entonces, para facilitar que sea una dummy normalmente uno quiere que sea 1 y 0. Como 2 es no casa de familia, y yo quiero que sea casa de familia, decimos que recodifique la variable esta y que le ponga valor 0 si vale 2. En este caso no haría falta poner el paréntesis porque es el único valor de la variable categórica que estoy recodificando. Si hubiese más, sí conviene poner los paréntesis. Uno podría hacer así y es lo mismo. Entonces digo, recall PP04B1, si vale 2, póngale 0. Eso es lo que significa esta expresión. Corro. Si volvemos a poner el tab ven que ahora en vez de 1, 2, dice 0, 1. Y entonces reorganizó los valores. Es la misma cosa. Y por último, para facilitar, renombro esa variable. En vez de PP04, que no me acuerdo nunca cuál es, la llamo servdom, servicio doméstico. Ya vamos acercándonos a lo que nos interesa. Ahora, con el comando sort, lo que hago es ordenar la tabla. No es que sea necesario, simplemente ordeno por coduso número de hogar y componente. Normalmente esto debería estar ya así. Así que no va a aportar nada a eso, porque no hemos modificado nada de aquí. Tenemos, sí, por código. Ven, esta es la misma familia, 1, 2. Número de hogar componente. Esa línea no aporta nada, me la voy a sacar. Y después tenemos, creamos como logaritmo también la variable que acabamos de crear de años de educación, para probar, logaritmo de los años de educación. Entonces pongo gen lnedu igual al logaritmo neperiano de años de educación. Le doy control D y ahí estamos. Y ahora sí empezamos con la acción. Vamos a arrancar con los modelos. Ustedes que están viendo econometría, seguramente viendo la teoría de lo que es un beta y demás, vamos a hacer un primer modelito. Vamos a hacer algo más sencillo primero y después vamos complejizándolo. Vamos a escribir regress LWage respecto de años educ, vamos a poner simplemente años educ, si la edad es mayor o igual a 18, esto sí lo copiamos todo. Aquí lo que le estoy diciendo es que tenga edad mayor o igual a 18 y que la edad sea menor o igual a 60 si H04 es 2. Esto es lo mismo que poner si FEM es 1. Porque si H04, habíamos visto aquí que es sexo, o si la edad es menor o igual a 65, y si H04 igual a 1, que sería lo mismo que poner si FEM es 0. ¿Qué estoy diciendo acá? Que no esté en edad jubilatoria, para que no sesgue. Y siempre que el estado, la variable estado, sea igual a 1, variable estado es ocupación.
Estado igual a 1 significa que la persona está empleada, que no es un desocupado ni inactivo. Y por supuesto la ponderación, pedimos en este caso una ponderación proporcional, es con la variable pond-io, que es el ponderador que habíamos visto para el ingreso de la ocupación principal. Este modelo muy sencillo tiene una sola variable dependiente y una variable independiente sujeto a ciertas condiciones. Entonces, a ver, copio aquí, lo pego acá en la línea de comandos, le doy Enter y ahí ya nos calculó el modelo y vamos a empezar a ver qué es lo que dice. Regresión lineal. Esta columna que dice coef son los beta. El beta que ustedes estudiaron en econometría, que se calcula como la sumatoria de x menos x raya por y menos y raya, todo sobre y menos y raya al cuadrado. X menos x raya al cuadrado. Tenemos la constante, porque esto es una regresión lineal, o sea, la constante sería el valor que nos va a marcar la ordenada del origen, y los años de educación. Esto sería entonces la pendiente de la recta de años de educación. Nos arroja además el error estándar de la estimación, y una vez que tenemos el error estándar, puedo calcular el coeficiente t, la t de student. En otros casos puede aparecer la z de la normal. En este caso que estamos muestral, una t de student. Un valor elevado de t de student me está diciendo que la prueba de hipótesis no es rechazada. Entonces, la probabilidad, ¿cuál es la hipótesis nula de este test de hipótesis que se hace sobre cada coeficiente? Que el coeficiente sea 0. Implícitamente lo que estamos haciendo aquí es, ¿qué probabilidad hay de que el coeficiente real, de que la relación verdadera que hay entre los años de educación y el logaritmo del salario sea 0? O sea, que no haya ninguna vinculación. Eso es lo que le estamos preguntando a los datos. ¿Es posible que no exista vinculación entre la educación y el salario? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra esto en función de los datos que tenemos? La respuesta es 0. No existe la posibilidad de que no haya vínculo entre los años de educación y el logaritmo del salario o el salario. Por defecto, asumimos que sí existe vinculación. Recuerden que en estadística, en general, uno nunca confirma una hipótesis. Simplemente lo que hace es rechazar la hipótesis nula, según cómo sea que definió el estadístico. En este caso estamos haciendo el test de hipótesis sobre el beta de años de educación y sobre el beta de la constante. En ambos casos no rechazamos, o sea, rechazamos la hipótesis nula de que sea 0. Y después tenemos el intervalo de confianza de esta estimación. Fíjense que si hacemos aquí, ¿de dónde surge esto? Hacemos el valor del coeficiente beta dividido el desvío estándar, me va a dar 28,60. ¿Ven? 28,60. O sea, esta t de student no es otra cosa que la relación entre el coeficiente estimado, que es el promedio de todos los datos que tenemos en la base de datos, y el desvío estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Y esto es la probabilidad asociada al estadístico t. Por lo tanto, si yo sumo el error a derecha e izquierda de este valor promedio, vamos a obtener este dato de acá. O sea, de nuevo, yo aquí lo que hice fue t, pero si ahora le digo que reste
el desvío estándar, no, lo tengo que, perdón, tengo que multiplicar después por el... o sea, no es la resta simple, esto que tenemos aquí. Bueno, este era el modelo sencillo. Uno puede de nuevo, podría hacer un gráfico con la dispersión de los datos, por ejemplo. Vamos a decirle crear datos de dispersión, donde le pongo aquí ingreso, el wage, en la variable X le ponemos años de educación, años educ, le digo que ordene por la variable X y acepto. Vamos a mirar, acá tenemos entonces la distribución para cada año de educación. Esto es la distribución, como si cada uno de estos fuese una distribución normal o no normal del logaritmo del salario, la distribución del logaritmo del salario, en definitiva. Y uno podría crear, no lo vamos a hacer ahora, pero si creamos el resultado de esta regresión, le podemos pedir que grafique la línea de regresión, que va a ser alguna cosa que pase así, por ejemplo, una recta que pasará más o menos por este lado, por el medio de los valores. Después, quizás más adelante podemos hacerlo. Vamos a incorporar más variables ahora entonces. Vamos a, además de la variable dependiente salario, la vamos a correr contra el logaritmo de años de educación, la experiencia y la experiencia al cuadrado. ¿Se acuerdan que experiencia y experiencia al cuadrado estaban hechas a partir de la edad? Las otras condiciones son las mismas. Pinto, control D, se corre el modelo. Aquí está. En este caso pasamos de un modelo univariado respecto de una sola variable, años de educación, a un multivariado. Fíjense que aquí teníamos, por ejemplo, lo habíamos visto, la información que nos aporta es la cantidad de observaciones, la probabilidad total del modelo, o sea, de que todos los coeficientes, la hipótesis nula en este caso es que todos los coeficientes sean 0, lo cual sería igual a decir que el modelo no sirve para nada, pero lo estamos rechazando. Entonces el modelo sí sirve. ¿Cuánto explica coeficiente de determinación, el R cuadrado? 16%, podríamos decir, 16,6% del error total se explica con la variable años de educación. Si le agregamos más variables no mejora mucho, al contrario, empeora levemente, 16,07%. Sin embargo, las otras variables también rechazamos la hipótesis nula, con lo cual algo explican. Otra cosa que no miramos acá, que no interpretamos en el primero, ¿qué nos está diciendo esta regresión? Primero lo que miramos es el signo del coeficiente. En este caso el signo es positivo, es decir, que nos está hablando de una relación directa entre los años de educación y el salario. Es decir, que yo sumo un año de educación, un año más de educación, no importa si paso de 3 a 4 o de 11 a 12 o de 12 a 13, me está diciendo que en promedio un año de educación aumenta un 0,10 el logaritmo del salario. Logaritmo del salario. Si yo quisiera, tendría que decir exp de .1005 es más o menos un 10%, un 10,5% que parecido a lo que vi acá, de aumento. De aumento del salario. Pasemos ahora al otro modelo, el modelo 2. Acá tenemos entonces el logaritmo de los años de educación, la experiencia y la experiencia
al cuadrado. Aquí vemos que, como lo esperábamos, experiencia al cuadrado tiene signo negativo. Es decir, que la forma funcional que relaciona el salario con la experiencia laboral, que está medida en términos de años de educación también, va a ser una parábola creciente al principio, porque la que está en niveles tiene valor positivo, al principio creciente, pero creciente a tasa decreciente. La derivada segunda será negativa. Es decir, creciente a tasa decreciente significa que es una parábola que en algún punto llega a un máximo y luego decrece. La constante también es la hipótesis nula, se rechaza, con lo cual el modelo, si bien no tiene un gran poder explicativo, sin embargo, algo sí nos está diciendo de cómo es el vínculo entre el salario y la educación. Después, lo que sigue son algunos ejercicios, bueno, aquí relajando algunas de las condiciones que tenemos acá, edad mayor a 18 y simplemente que la edad sin discriminar según varón o mujer. ¿Por qué? Porque aquí estamos incorporando como dummy la variable fem y la variable casado. ¿Qué es lo que queremos ver? Si controlando por esas otras variables, variable fem not found, sé que no la había corrido, vamos a ponerla aquí. Por las dudas corro esto también. Esa sí ya la había corrido. Entonces, corro el modelo en el cual le estoy pidiendo también que controle por la variable fem y por la variable casado. O sea, si yo pongo una variable dummy como fem, lo que va a hacer es cambiar la constante cuando fem vale 1. O sea, a ver si tengo aquí para graficar, no. A ver, acá lo tengo para graficar. Vamos a la pizarra, pizarra aquí. O sea, si yo tengo aquí un eje y tengo aquí otro eje, después tenemos los datos, por ejemplo, distribuidos de esta manera. Y vamos a suponer que esos son varones, y ahora vamos a poner datos de mujeres, y los datos de mujeres están así. Esta sería nuestra nube de puntos. Si yo no discrimino para estos dos casos, entonces la recta de regresión de pronto podría pasar por aquí. Podría ser una cosa así. Con su ordenada al origen, que estará a esta altura. Este sería, aquí tendríamos entonces el valor del coeficiente. La ordenada al origen estaría aquí. Ahora, si yo le pongo a esta función, le agrego un valor constante, porque lo estoy multiplicando por 1, si se cumple una determinada condición, entonces eso lo único que va a hacer es modificar la ordenada del origen, de dónde arranca, porque el resto de la función sigue igual. Entonces uno podría esperar que de pronto una regresión que tome en cuenta los valores del salario femenino iría por ahí, y en cambio uno que fuera del salario masculino de los varones sería algo así. O sea, lo que me va a cambiar
entre una y otra va a ser este valor, esta diferencia. Perdón, se me quedó muy grande ahí. Hasta ahí. ¿Me siguen? ¿Se entiende el razonamiento? Sí, sí. O sea que, justamente, aquí lo que vemos es que el coeficiente, el beta, cuando FEM vale 1, si yo multiplico 1 por FEM, porque recuerden que en un modelo lo que uno tiene es I estimado es igual a un beta 0, que sería el ordenado del origen, más un beta 1 por la variable, más, si fuese multivariado, un beta 2 por la variable x2, y así. Siempre tengo el producto de un coeficiente por los datos de la variable. En este caso, la variable es 1 y 0, es FEM, y este es el coeficiente, el beta, con el cual estoy multiplicando. Como rechazo que sea 0, perdón, o sea, no rechazo este menos 17, asumo que el menos 17 es verdadero. Significa que si se trata de una mujer, el salario promedio medido en logaritmos será, una vez que controlo por la educación, la experiencia, y si la persona está casada o no, en promedio sería un 17,27, más o menos, 17%, pongámosle, más bajo. Uno podría decir, bueno, vamos a ver qué pasa ahora si además de casado y FEM, controlo por servicio doméstico. A ver qué pasa. Profe, Sí, nosotros seguimos viendo adelante. la pizarra. Pasó al Ah, punto bien. de... Creo que se deja de compartir. Muy bien. Se deja de compartir. Es buen dato que me diste. Gracias. Lástima, no me dijiste antes. Ahí vamos. Volvemos entonces. El FEM es este aquí. O sea, ven que tiene menos 13. Eso en este caso, este era menos 17. O sea, se redujo la pérdida de salario cuando controlo por servicio doméstico. ¿Por qué? Porque servicio doméstico es altamente, una tarea altamente feminizada. Si hacemos un tabulado de servicio doméstico por FEM, vamos a pedirle que haga mejor no FREC y que haga el porcentaje horizontal. Ven que tenemos FEM el 98% son mujeres, con lo cual claramente le va a buena parte del efecto negativo que en términos generales tiene ser mujer, se explica por servicio doméstico, no por ser mujer. O sea, se explica por el tipo de actividad realizada. Entonces ahí ya se reduce a un 13% la diferencia salarial. Y todavía aquí no estamos considerando, por ejemplo, otros tipos de tareas. Esto es toda una bolsa. Lo que sí es importante ver es que en todos los casos rechazamos la hipótesis nula de que el coeficiente sea 0, con lo cual todas estas variables tienen sentido. Seguimos viendo experiencia al cuadrado con valor negativo y significativa, o sea que sigue siendo válida la relación cuadrática. En este caso mejoró levemente, muy poquito, el ajuste del modelo medido con el coeficiente de determinación. Y bueno, y nos dice que si la persona está casada, lo mismo ocurría aquí, en esto casi no cambia el coeficiente, si la persona está casada o unida, tiene en promedio un salario superior a las personas que no están casadas, es decir, que sean solteras o que viven solas, o separados o divorciados, ¿no? Claramente, la persona con servicio doméstico tiene un 27% de
de salario en promedio menor una vez que se controlan por las otras variables. O sea, a misma educación o misma cantidad de años de experiencia laboral, aún así, cerca del servicio doméstico sigue teniendo un salario más bajo. Bien. Bueno, después lo otro son simplemente repeticiones. Uno lo puede hacer a nivel de región. Por ejemplo, este comando display, cuando uno pone display y le pide después de la coma request, esto lo que hace es crear un comando interactivo y el valor que nosotros le ponemos lo guarda en esta variable que yo le invento aquí, la variable reg, que es para hacer región. Codebook región me dice simplemente los códigos de la región, pero en este caso, como no tengo puestos los labels, conviene buscarlo en el diseño de registro. ¿Se acuerdan que los teníamos aquí? Arriba, ponemos región 01 Gran Buenos Aires, 40 Noroeste. Entonces, lo que hago aquí es crear una variable región y aquí le pongo la condición a las condiciones anteriores. Vamos a poder agregar también servdom aquí. Servdom. Aquí ya lo había puesto. Son modelos distintos. Por eso no lo dejo como estaba. Le agrego la condición de la región. If región igual a qué? A la variable que yo creé aquí. Esta es una macro global que se invoca con el signo pesos antes. Por eso se queda así en verde. Entonces, si yo corro esto, pinto todo esto, stat IC me va a mostrar los criterios de información. Eso todavía no creo que lo hayan visto en econometría, pero bueno, son medidas de ajuste también. Y luego le digo que guarde en un modelo al que llamo M2, que guarde los datos. O sea, si corro todo esto, lo primero que me dice es ¿qué región? Voy a ponerle 40, que es el noroeste. Y ahí corrió todos los modelos que yo le había pedido, todos estos que están aquí, los que habíamos pintado, para cuando región vale 40. Podríamos hacer el mismo análisis que hicimos antes. Fíjense, aquí tenemos un modelo, un casado sin servicio doméstico, otro con servicio doméstico. Aquí aparecen ya variables no significativas, fíjense. En este caso, ¿qué pasa? Estoy mezclando edad y edad al cuadrado con experiencia y experiencia al cuadrado, lo cual tiene que tener necesariamente colinealidad. Hay multicolinealidad porque experiencia yo la hice a partir de la edad, lo cual está adrede puesto para mostrar cuando un coeficiente no es significativo. Y por último tenemos, bueno, solo con femenino y edad al cuadrado. En vez de que sea cuadrática la experiencia, ponemos cuadrática edad y experiencia al cuadrado aquí es no significativa. O sea, en este caso, con un 99% de confianza, podemos aceptar que el coeficiente beta de experiencia al cuadrado es 0. Y fíjense que de hecho esta es e a la menos 0,6. O sea, está esto en el denominador, que es recontra 0. Una vez que guardé todos los datos en Estimates, con Estimate Store, aún le puse M1, M2, M3 y M4, estos son los nombres inventados, le puedo pedir que me arme una tabla, Estimates Table, con M asterisco, o sea, todos los modelos que están guardados en la memoria, con los siguientes estadísticos. La cantidad de datos, N, el chi cuadrado del modelo, que también es una medida de significatividad conjunta, el R cuadrado ajustado, el criterio de información de Akaike, el criterio de información bayesiano y el F. Y además que me indique con estrella el nivel de significatividad. Y por último le pido el formato que ponga hasta 3 decimales fijos. Cuando le pongo porcentaje, 7 espacios que use, 7 bits para cada lugar, de los cuales 3 los ocuparán
los decimales. Explicando eso. Control D, corro la tabla y entonces aquí me quedan los 4 modelos más o menos ordenados y resulta más fácil ver cuál es el mejor modelo. Porque entonces yo aquí tengo algunas variables que no se usan en unos y sí en otros. Y sobre todo mirando, por ejemplo, el menor valor de los criterios de Akaike o bayesiano, me va a indicar el mejor modelo, que aparentemente es este 72228, y coincide con el R cuadrado mayor, que ya es un 20% del total. Bueno, fui un poquito rápido porque estamos ya en hora. No sé si se entendió más o menos, si les sirvió la cosa. Sí, profe. Esto es lo importante, habiendo visto una regresión, no sé si ya habían hecho en algún momento, pero así pueden hacer la unión entre qué es lo que hacemos cuando estamos haciendo un modelo de regresión, para qué calculamos el beta, para qué calculamos el R cuadrado. Bueno, uno empieza a trabajar así, o sea, los x menos x raya en definitiva son la diferencia cuando centramos una variable respecto de su promedio, y los datos son los que están aquí en la base de datos. O sea, uno cuando mira, hace un browse y mira la base de datos, está viendo cuáles son esos datos sobre los cuales calculamos las medias y demás. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo clarísimo? Bueno. Seguramente surgirán cuando empiecen a trabajar. En todo caso, cuando el próximo encuentro, si quieren, tienen dudas, la podemos ver. Yo ahora les subo esta sintaxis, así pueden jugar ustedes un poquito con ella también. Bueno, nos vemos entonces. Saludos. Que la pasen bien.